noches, cuarto programa de nuestro programa Conversando con el Cedial, precisamente, no podía ser de otra manera, en Radio Cedial. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y en cada emisión que estamos haciendo por nuestra radio digital por internet en cedial.com.ar/radio, estamos conversando con alguien. En esta oportunidad volvemos a conversar con el ingeniero Oscar Aldo Venera. Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente para continuar con este ciclo. Exacto, y nos habíamos quedado en aquel programa 2 hablando, vos habías introducido ya el nombre, la palabra de Trump y Estados Unidos, y nos quedamos conversando luego del programa en que en definitiva esto nos lleva a lo que fue el cuarto simposio que vos compartiste con Adriana Fernández Becci y que la audiencia puede ver en forma completa y editada en cedial.com.ar TV, o sea, ahí lo puede disfrutar. Este fue un simposio que hicimos en el año 2017. El tema del Estado, ¿no? Porque hablamos de política económica, hablamos de gobiernos de élite no del punto de vista de que sean buenos, sino que pertenecen al poder económico dentro del país. Esa élite nos estamos refiriendo, la alta burguesía, por decirlo de alguna manera. Pero ¿y el Estado en todo esto cómo va? Bueno, justamente el Estado es una construcción de todos los argentinos, o sea, de todos los ciudadanos de todo el mundo, digamos. Por allí justamente hay una buena definición de Estado que hizo la licenciada Marta Martinangelo, que también integrante fundadora de Cedial, que obviamente es el Estado es una conformación política estratégica de nacionalidades, de una nación, ¿sí? El Estado vendría a ser obviamente la conformación práctica del Estado-nación para coordinar toda la actividad de los ciudadanos que los componemos, ¿sí? De los habitantes que componemos esa nación, ese Estado-nación. Pero bueno, o sea, obviamente es una decisión de cada uno de nosotros, o del conjunto de todos nosotros, de determinar un rumbo tal para la política que puede ejecutar ese Estado. Bien, yo voy a retrotraerme a una idea que habíamos expuesto, creo que en el primero o segundo programa, que era referida al valor agregado y a las políticas que hacen que ese valor agregado pueda ser aplicado, reinvertido, ¿sí? en la población, en el ámbito del Estado-Nación. Y bueno, sí, obviamente eso se determina a través de una política dada. Nada es producto de la casualidad, ¿sí? Más allá de que quieran ponernos en la cabeza que los vientos de cola hacen que tal política económica pueda fracasar o pueda evolucionar favorablemente. Obviamente es todo producto de una concepción determinada de cómo llevar adelante el desarrollo económico del país, y obviamente tiene que ser manejado por el Estado en función de poner el marco regulatorio, hacer que ese marco regulatorio sea beneficioso hacia todos los intereses de las personas que conforman ese Estado, ¿sí? Obviamente entendemos que va a haber un marco regulatorio que de repente favorezca a uno y no favorezca a otro. Bueno, lo que nosotros buscamos es una política económica que haga que ese marco regulatorio favorezca a la mayoría de los integrantes de la nación, ¿sí? Bien, decíamos entonces que el producto del valor agregado sea reinvertido en la sociedad, y que tomábamos como ejemplo que el caso de Trump, que da un vuelco en la política económica de su país y comienza a poner restricciones a ciertos productos importados que él y su política entienden que son beneficiosas para la producción local, ¿sí? Para el desarrollo local. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos también sufre una consecuencia de las políticas económicas que se ha aplicado a través del librecambismo, de la tercerización, claro, de poner incluso las corporaciones norteamericanas sus plantas en el tercer mundo con mano de obra más barata para después reingresar la mercadería a precio norteamericano, digamos. Claro, exactamente. Esa extranjerización de la mano de obra, que en realidad no implica levantar el tercer mundo, si nos consideramos dentro de esa clasificación, sino en definitiva es seguir
pauperizando al obrero del tercer mundo, que por eso sirven, tanto pauperizado, ¿no? Claro, claro, sí, efectivamente. O sea que nos vamos dando cuenta de a poco que digamos, los líderes del primer mundo hacen hincapié en su producción local. Lo hemos visto hace poco con la reunión que tuvo nuestro presidente con el presidente francés, quien le dijo a nuestro presidente que, bueno, o sea, es muy importante avanzar en intercambio entre ambas regiones, bilateral, pero que lo que nosotros teníamos, los argentinos, teníamos como muy competitivos los productos agrarios, iba a ser muy difícil para ellos poder ubicarlos o poder permitirles su ingreso a Francia, porque sus productores no se lo iban a permitir. Y acá vamos entendiendo cómo realmente funciona la política. Como no permite el ingreso de carne de Estados Unidos, como permite el ingreso de limones, es decir, claro, en lo que somos competitivos, no se nos ingresa para proteger la industria local, claro, cosa que nosotros no hacemos. Claro, y entendamos por favor o sea, vayamos entendiendo que ninguna nación se desarrolló siendo totalmente aperturista, ni un poquito aperturista para su producción, o sea, todo lo contrario. El modelo capitalista que imponen los países que manejan, digamos, no digamos ya los países, lamentablemente hoy tenemos que hablar de núcleos económicos, ¿sí?, que manejan el intercambio y la producción internacional, hacen que los países que necesitamos, digamos, productos con valor agregado, ¿sí?, tengamos las puertas abiertas a ellos y nosotros podamos brindar a muy bajo costo la materia prima que ellos necesitan para su producción. Por eso volvemos a repetir ese ejemplo muy simple. Creo que ya lo hemos repetido 2 veces años, pero disculpame, pero yo soy reiterativo y me choco siempre con lo mismo. Sí, vale. Obviamente no vale lo mismo una tonelada de grano que una tonelada de maquinaria. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, en ese sentido, veamos que tanto en Europa como en Estados Unidos, e inclusive China, protege su propia industria. Y entendamos que despertemos, ¿no?, como nación, que inclusive China subsidia su propia producción, ¿sí? Y otra cosa y volvemos a la política local, no hay posibilidad alguna de ser competitivos y de tener una producción local fuerte, ¿sí?, si no tenemos energía a costos razonables. No estoy hablando de energía regalada, como algunos, digamos, que están en la otra vereda dicen que hemos tenido en algún momento. No se trata de tener energía regalada, se trata de tener energía a un valor lógico que nos permita producir valor agregado y ser competitivos localmente y en el mundo, ¿sí? O sea, no pedimos energía a valor competitivo para el Jockey Club, ¿sí? Obviamente quien puede pagarlo tiene que pagar, eso es lo más lógico. Pero es una realidad concreta que muchas pymes están cerrando solo por no poder sostener el costo de los servicios, donde con otras variables, ¿no? Un mercado interno que, por ejemplo, se achica. Sí, bueno, obviamente es así, Daniel. O sea, todas nuestras pymes están en este momento pasando, perdón por la repetición, momentos muy duros, porque la energía es muy cara. Escúchame, perdón, no solamente tenemos que hablar de las pymes que tienen costos altos, los comercios que tienen costos cada vez más altos. También hay una retracción del consumo, porque la persona que depende de un salario, donde tiene paritarias que para este año quiere poner como tope el gobierno, estamos hablando del año 2018, por cierto se escucha en otro año, del 15%, pero estamos teniendo en solo 2 años 1.400% de aumento en la tarifa de la luz, 1.000 y algo en la tarifa del gas, 200 y pico solamente en el transporte. O sea, el que depende de su salario tampoco puede mantener un ritmo de consumo, ya perdió la capacidad de ahorro, claro, ¿no? La capacidad de ahorro ya se ve que se ha perdido porque aumentó la gente que se está financiando a cuenta de y no está pudiendo cancelar. Hay datos alarmantes, por ejemplo, 60% de las personas en la provincia de Buenos Aires ya no pagan el agua. Claro. Digamos, hay grandes problemas, digamos, que hacen que no solamente tus costos sean altos, porque sería una cadena, si podés agregarlo al producto, y bueno, sea una cadena de simplemente actualizar precios. Pero hay una retracción muy fuerte, porque esa luz no la aumentó solamente a la pyme, o en ciertos usuarios, grandes consumidores, lo aumentó a todo el mundo. Bueno, pero justamente, Daniel, y retomando algo que creo que hemos mencionado en algún programa anterior, eso es una concepción política.
A ver, seamos conscientes que los argentinos en su conjunto, más allá de lo que haya votado uno o haya votado otro, hemos decidido por un modelo en el cual se nos venía diciendo previamente a las elecciones que había que bajar el costo de los salarios, ¿sí? Que el salario era un costo y había que bajarlo. Es posible que tenga cierta incidencia en el costo, pero no es para tomarlo en ese sentido, o sea, no es el único costo. O sea, el verdadero costo que hay aquí en la economía actual es la falta de reinversión. Es decir, nosotros nos han puesto en la cabeza que para poder evolucionar necesitamos inversión de capital y que esa inversión tiene que ser externa. Desde mi punto de vista no es así, no hay la posibilidad de crecer en una sociedad determinada, en un país, en una región determinada, si no se invierte lo propio que se genera en ese propio país, en esa propia región. O sea que lo que necesitamos es una reinversión continua del valor agregado que vamos generando, ¿sí? Si en esa reinversión tenemos saldos positivos, porque obviamente estamos generando más valor agregado, que es lo que la sociedad necesita para su propia evolución, bien, podrá reinvertirse más allá de la frontera, ¿sí? Atiéndase que no estoy mencionando una política estrictamente controlada, pero sí una política estrictamente consensuada en el conocimiento de la sociedad de que solamente la reinversión del producto que genera va a hacer que se libere esa sociedad de los niveles de pobreza y de necesidad que haya. Oscar, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, no sé, lamentablemente el tiempo es tirano, así que... El tiempo es tirano también en Radio Digital. Y por supuesto te vamos a invitar a otro programa, concretamente el programa 5 de Conversando con el CEDIAL, con una idea disparadora, ¿no? Si la frase de Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación, fuera realmente interpretada como que a las personas le habían hecho creer en la década pasada que con su sueldo podía cambiar el celular, podía cambiar el auto y podía viajar, la pregunta es ¿quién consume? Pero eso lo dejamos para el programa 5. Bien, Daniel, quedamos así entonces. Un saludo a todos quienes nos escuchan y bueno, nos encontramos en el próximo programa. Conversamos con el ingeniero Oscar Aldo Vénera, integrante y fundador del Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y esto ha sido Conversando con el CEDIAL. Los invitamos a seguirnos escuchando y ver toda nuestra producción. Esta revista CEDIAL, está CEDIAL TV, hay muchísimas producciones web en cedial.com.ar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Chau.